Bueno, buenos días. En nombre del lectorado de griego moderno de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, quiero agradecer a la Embajada de Grecia en Argentina, al señor embajador Estacio Paidis Paradelis, al señor cónsul Michalis Gentuti, al señor consejero de prensa Sotirópulos, por esta invitación para hablar sobre la lengua griega, con la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Griega, que se festeja hoy, 9 de febrero del 2026, consagrado por la UNESCO ahora como lengua de la cultura y de la ciencia y de la filosofía, en homenaje al aporte universal que ha realizado a la cultura mundial, a la cultura universal, y que todavía hoy en día sigue aportando a la ciencia y al conocimiento. Así que bueno, les voy a compartir una presentación para poder ver unos diapositivos y contarles sobre la historia del pueblo griego y su lengua. La lengua es producto de la producción intelectual y científica de un pueblo, en este caso el pueblo griego. Esta conferencia está auspiciada por la Embajada de Grecia en Argentina y se llama Los griegos y la lengua griega, 4 milenios de historia. El griego es una lengua originaria de Grecia, perteneciente a la rama helénica dentro de las lenguas indoeuropeas, y es la lengua con la mayor historia documentada, dado que cuenta con más de 3.400 años de evidencia documental escrita. A su vez, el sistema de escritura que ha utilizado hasta la actualidad durante los últimos 2.800 años ha sido y sigue siendo al día de hoy el alfabeto griego. Grecia fue habitada desde tiempos remotos, desde el Paleolítico inferior, unos 700.000 años antes del presente, y recientes excavaciones en la isla de Naxos muestran la presencia desde el hombre de Heidelberg pasando por el hombre de Neandertal hasta llegar al Homo sapiens en el Paleolítico superior. O sea que tenemos una antigüedad muy grande de la presencia de homínidos en Grecia y también recientemente en la región de Mani, en el sur del Peloponeso, en Apídima, han sido hallados los restos del Homo sapiens más antiguo de Europa, datado en unos 200.000 años antes del presente. En el período neolítico en Grecia, entre 6.500 a 3.200 a.C., se produjo un periodo de profunda transformación marcada por la introducción de la agricultura y la ganadería, por migraciones de agricultores provenientes de Anatolia, aldeas permanentes, cerámicas sin torno, figurillas de arcilla, viviendas de piedra, testimonian las bases remotas de la civilización griega. Investigaciones genéticas recientes han probado que la población actual de Grecia ha permanecido increíblemente sin cambios importantes desde 5.000 a.C., o sea, desde este periodo, manteniendo el pueblo griego un carácter homogéneo a través de la historia, pese a las sucesivas invasiones sufridas a lo largo de los siglos, romanos, eslavos, turcos. Las raíces remotas de las lenguas indoeuropeas, entre ellas las del griego, son rastreadas por los especialistas en la cultura yamnaya, pastores nómadas de las estepas euroasiáticas del 3000 al 2500 a.C. Una expansión masiva yamnaya, facilitada por la domesticación del caballo y el uso de carros, llevó la lengua protoindoeuropea a Europa y luego a Asia, dejando una profunda huella lingüística que marca el origen de la mayoría de las lenguas modernas, tanto las germánicas como las eslavas como las romances. Estos pastores yamnayas se mezclaron con las poblaciones neolíticas preexistentes de Europa y su ADN está presente en casi todas las poblaciones europeas actuales. Tenemos así como en el norte de Grecia, en la zona de Macedonia y de Epiro, los especialistas detectan que habría existido una zona donde se habrían asentado estas tribus y su lengua sería una especie de protolengua, el protogriego, la que está reconstruida hipotéticamente, y la cual sería la antecesora de todos los dialectos griegos antiguos y modernos, desde el griego micénico hasta el griego actual, la koiné neogriega que llamamos griego moderno. Se han hecho las investigaciones en base a los topónimos griegos muy antiguos existentes en la región, mientras que al sur de Grecia se conservan muchos topónimos prehelénicos de las poblaciones que vivían antes del arribo de los hablantes de griego a Grecia. La ubicación cronológica sería hacia el 2200 a.C., pero hay un especialista, un arqueólogo americano que se llama John Coleman, que ha excavado en Lerna, en la Argólida, y él retrotrae 1000 años antes la llegada de estos hablantes de protogriego,
datando el arribo hacia el 3200 a.C., o sea, a fines del cuarto milenio, o sea, a fines del Neolítico y comienzo de la Edad del Bronce. La pregunta es, ¿quiénes habitaban antes en territorio griego? Los antiguos griegos llamaron pelasgos a los antiguos pobladores que estaban antes que ellos en el país, junto a los léleges y los carios, y eran hablantes de una lengua no indoeuropea. Se los asocia con asentamientos en gran parte de Grecia, en Tesalia, en Creta, en el Ática, y en especial en la isla de Lemnos, que está marcada en el mapa con la flecha roja, porque autores antiguos mencionan que en su época todavía había pelasgos allí que hablaban esta lengua. El legado de los pelasgos se advierte no solo en topónimos, sino que se conservan al día de hoy como elementos lingüísticos de la lengua griega. Por ejemplo, la palabra thálassa, la palabra para el mar, no es una palabra griega. Los nombres de plantas como quisós, la hiedra, narquisos, el narciso, en griego clásico, kiparisos o kiparis en griego moderno, que es el ciprés, o objetos como el ladrillo, plinthos, tampoco es una palabra griega, la bañera en griego clásico, asámizos, tampoco, y muchos topónimos conocidos al día de hoy como Larisa, el nombre de la ciudad, Zakynthos, la isla, Corinthos, la ciudad, el monte Imitos, el monte Parnasos, los ríos Kifisos e Ilisos. Estas palabras son residuos de una lengua prehelénica, de un sustrato prehelénico que existió en esos pobladores. Con anterioridad a la civilización micénica griega, había surgido hacia el año 3200 a.C. la civilización minoica en Creta, la que fue una avanzada cultura de la Edad del Bronce, considerada la primera civilización europea, y la arqueología ha revelado su importante arquitectura con monumentales palacios, ciudades, carreteras, puertos. En el caso del Palacio Tecnosos, del que estamos viendo una reconstrucción artística, llegó a tener 5 plantas, miles de habitaciones, 3 sistemas de agua y un sistema de ventilación avanzado. Tenían un arte naturalista con frescos parietales que representaban procesiones, escenas del salto del toro, que sería ritual, una cerámica muy refinada, la orfebrería también muy elaborada, y habrían tenido un poder marítimo sobre el mar Egeo. La cultura minoica inventó y utilizó 3 sistemas de escritura para la administración y los rituales religiosos. La primera, la jeroglífica cretense. Luego la lineal A, llamada así por el descubridor de la civilización minoica, Arthur Evans, para diferenciarla de otra muy similar que llamó lineal B, y la que con el tiempo vamos a ver resultó ser una escritura que encerraba la lengua griega. Esta escritura lineal A minoica se puede leer, pero la lengua no ha sido aún descifrada, solo algunas pocas palabras en base a ideogramas. Y el tercer ejemplo, que es el disco de Festos, que se supone que está escrito en un sistema de escritura, es un ejemplar único, no se sabe si es importado. Se han hecho múltiples intentos de traducirlo. Algunos dicen que es simplemente un juego de mesa. Tenemos entonces documentación del uso de la escritura en Creta en una lengua que no era indoeuropea, que aparentemente no tiene nada que ver con el griego. La expansión de esta cultura minoica, su sistema de pesas, de medidas, su cerámica cotidiana para la cocina, la vajilla, la orfebrería en oro, las pinturas en frescos, la escritura lineal A, la arquitectura, se difunden por todo el mar Egeo, influenciando fuertemente a la Grecia continental, donde se va a producir a partir del siglo XVII a.C. el surgimiento de la primera civilización griega, que fue la civilización micénica. Las excavaciones realizadas en 1876 por el arqueólogo Heinrich Schliemann, que había descubierto Troya en 1870, revelaron en la Grecia del siglo XIX una civilización nueva que era anterior en 1000 años al florecimiento de la Grecia clásica conocida hasta entonces. Los hallazgos en tumbas reales en el círculo de tumbas A, en Micenas, con máscaras funerarias, diademas, vajilla real en oro, armas, calderos de bronce, mostraron al mundo la riqueza de una nueva civilización, verificando la veracidad del testimonio de los poemas homéricos sobre una etapa de los héroes de la Edad del Bronce. La evidencia arqueológica del bronce reciente en Grecia indica el surgimiento entonces de reinos micénicos autónomos e independientes en Grecia, como lo vemos en el mapa. Estos reinos tenían centros políticos administrativos situados sobre ciudadelas, que eran verdaderas acrópolis amuralladas, donde vivían los reyes con su familia. Lo confirma la aparición de importantes estructuras palaciales en varios lugares de Grecia, en Micenas, Pilos, Tebas, Atenas, Dimini.
Vemos abajo la reconstrucción artística del edificio central del denominado Palacio de Néstor, en el Pano-Anglianos, la antigua Pilos, arriba la Acrópolis de Micene. Los palacios micénicos eran decorados con frescos representando procesiones, deidades, escenas de guerra o caza, entre otras. Quisiera notar que en este fresco hallado en el Palacio Micénico de Pilos se representa un tañedor de lira. En la imagen de la derecha vemos restos de una lira real en marfil que fue hallada en una tumba micénica Tolos en el Ática y lleva motivo de esfinges. Se ha sugerido que muchos siglos antes de los poemas homéricos debieron haber existido en el período micénico precedentes de una tradición de poesía épica, la que habría sido transmitida de forma oral. Ignoramos, no obstante, si tal vez fueran escritos sobre soportes perecederos, hoy ya desaparecidos, como son el papiro o la madera. La administración real micénica contaba con escribas que registraban en los archivos del palacio mediante tablillas de arcilla las actividades económicas y religiosas del palacio. La destrucción violenta por incendios de estos palacios en el siglo XII a.C. preservó de casualidad muchas de estas tablillas en las que apareció una escritura desconocida, una de las cuales el descubridor de la civilización minoica denominó lineal B para diferenciarla de la otra escritura que era la lineal A. Las tablillas de Gnosos son más antiguas a la del resto de Grecia y son datadas en el siglo XIV a.C. Esta escritura, denominada lineal B, permaneció sin ser descifrada hasta el año 1952, año en que un arquitecto británico, Michael Ventris, aficionado a las lenguas clásicas desde su infancia, consiguió descifrarla encontrando que la lengua era una forma arcaica del griego, escrita mediante un silabario, mediante sílabas, y que este era el idioma utilizado en los registros del Palacio Micénico. Se abrió así un nuevo campo de la investigación filológica. El filólogo inglés John Chadwick comenzó a trabajar con Ventris en la década de 1950 en el descifrado progresivo de la lineal B, publicando ambos sus estudios en conjunto en el libro Documents in Mycenaean Greek, documentos en griego micénico. Años después, luego del fallecimiento de Michael Ventris, John Chadwick publicará su libro El desciframiento del lineal B, convirtiéndose en la principal autoridad en el griego micénico. Tenemos entonces el griego micénico, que es la forma más antigua del idioma griego documentada en forma escrita, en sistema lineal B, en los archivos de la administración de palacios micénicos y que fue hablado en la cuenca del Egeo entre los siglos XVI y XII a.C. Es un dialecto arcaico del griego antiguo, precursor de las lenguas griegas posteriores. Del griego micénico derivará también el dialecto arcadio-chipriota. En el siglo XII a.C. se produce el colapso de la civilización micénica. Se han propuesto muchas explicaciones. Antiguamente se hablaba de la bajada de los dorios, una tribu griega que portaba armas de hierro y que había destruido esta civilización. Teorías más actuales hablan de la invasión de los pueblos del mar, pueblos que ante una crisis climática, pestes, hambrunas o guerras civiles se habrían desplazado produciendo el incendio y la destrucción de esos palacios. La Grecia micénica desaparece y también el imperio hitita en el centro de Anatolia desaparece en este momento. Hay un colapso de civilizaciones en el Mediterráneo oriental hacia fines de la Edad del Bronce. En este proceso que va a despoblar Grecia se produce una primera colonización griega hacia las costas de Asia Menor y las tribus griegas, hablantes de diferentes dialectos, se asientan en la isla del Egeo, en Chipre, en Creta y en la costa occidental de Anatolia buscando nuevas tierras y huyendo de la escasez. Entramos así en la llamada Edad de Hierro en Grecia y ahora ya hablamos sí de griego antiguo. Decimos griego antiguo refiriéndonos tanto al griego que utilizó Homero, a los diferentes dialectos griegos de la época arcaica, el jónico, el eolio, el dórico, el griego noroccidental, el macedonio. También el griego clásico, que es el griego del siglo V y IV a.C., el dialecto ático que se usaba en Atenas, y después de la conquista de Alejandro el Magno, la famosa koiné, la lengua común que se usó en los reinos helenísticos formados después de la muerte de Alejandro. Ya en la época de la conquista romana de Grecia hablamos de una koiné imperial. O sea que entre el año 1150 a.C., en que colapsa la civilización micénica, a la asunción en el Imperio Romano de Teodosio el Grande, de Teodosio I en el 395 después de Cristo, hablamos de griego antiguo. Acá tenemos un mapa en que se aprecian las diferentes zonas en que se hablaban los dialectos griegos históricos. Vemos el jonio en el centro de Grecia en color azul,
el centro de la costa de Asia Menor, la Jonia, el Ática en el continente y la isla de Eubea y las Cícladas septentrionales y centrales. En amarillo, el Dórico, en el sur de Peloponeso, la isla de Creta, Rodas y el sur de Asia Menor. En color rojo, los eolios en el centro de Grecia, en Beocia y en Tesalia, y en el norte de la costa de Asia Menor. Los griegos hablantes de diferentes dialectos podían entenderse como sucede con las lenguas modernas que tienen dialectos, como el italiano u otros idiomas modernos, donde los hablantes de dialectos se pueden entender entre sí. Al colapsar el mundo micénico, se inicia lo que llamamos alto arcaísmo o edad oscura, denominado así por la falta de documentos escritos y la pobreza de la evidencia arqueológica. Es un término acuñado en la década de 1970 y hoy en día tenemos mucho más información del periodo. Se perdió el conocimiento de la escritura, se abandonan los centros urbanos grandes, disminuye la población y la cultura se ruraliza. No obstante, este periodo va a ser muy rico porque van a ser donde se sienten las bases de la Grecia antigua. La creación de la ciudad-estado, de la polis, acompañado de la creación del alfabeto griego, que es una adaptación del alfabeto fenicio, pertenece a este periodo. Y al final del mismo surgirá la épica homérica. Los poemas de Homero van a ser como la Biblia para los cristianos, van a ser el código moral en la educación de los antiguos griegos. Entonces, el registro arqueológico muestra ahora pequeños asentamientos humanos, cerámica más simple con decoración con círculos, semicírculos, decoración lineal. Los hábitos de cremación, la incineración y la inhumación conviven. Ven, por ejemplo, debajo la tumba de un aristócrata ateniense del siglo XI a.C. allá en el Ágora. Arriba, con una espada doblada sobre el cuello del ánfora, que ha sido matada ritualmente, una urna cineraria con las cenizas de un guerrero ateniense. En esta época, la Edad Oscura, los filólogos sitúan a Homero, el aedo o cantor itinerante a quien se atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, a fines de la Edad Oscura. Tanto la Ilíada como la Odisea constituyen el pilar sobre el que se apoya la épica greco-latina y la literatura occidental. La Ilíada narra el 10º y último año de la guerra de Troya, centrándose en la ira de Aquiles y sus consecuencias, y explorando temas como el honor, el destino y la condición humana. En tanto, la Odisea, que es una obra clave también de la literatura occidental, explora temas de astucia, perseverancia, el retorno al hogar, narrando el viaje de regreso de Ulises al reino de Ítaca. El próximo estreno de una monumental producción cinematográfica de Hollywood dirigida por Christopher Nolan y basada en la Odisea, muestra la vigencia actual de la épica homérica. El griego homérico del que hablamos en esta época es una lengua literaria, arcaica, usado por Homero, que es mezcla del dialecto jónico con rasgos eólicos y arcaicos, adaptado al verso hexámetro dactílico utilizado en los poemas. Se caracteriza por un vocabulario y morfología únicos, diferentes al griego clásico posterior. Hesíodo, que fue otro gran poeta de fin de la Edad Oscura, autor de la Teogonía y de los Trabajos y los Días, escribió en una lengua similar al griego homérico. En esta época regresa el uso de la escritura, se introduce el alfabeto en Grecia, posiblemente alrededor del siglo IX o siglo X a.C., creado a partir del alfabeto consonántico fenicio. El alfabeto griego fue el primero completo de la historia en el que a cada vocal y a cada consonante corresponde un símbolo distinto. El alfabeto griego se presentó por muchos siglos con variantes regionales, siendo el más antiguo atestiguado epigráficamente el de la isla de Tera, la actual Santorini. Veremos a continuación dos vasos cerámicos que llevan inscripciones consideradas entre las más antiguas en lengua griega sobre este soporte. La copa de Néstor es un vaso conocido por los arqueólogos y los filólogos. Fue hallado en una tumba en una necrópolis de la isla de Pitecusa, la actual isla de Ischia, en la bahía de Nápoles, y que fue el primer asentamiento de la primer colonia griega estable en Italia. Se supone que en el siglo VIII a.C., hacia el 775 aproximadamente a.C. Vemos ahí la fecha que dan los arqueólogos para este vaso escrito que dice: «Soy la copa de Néstor, buena para beber, quien beba esta copa, el deseo por la bella Afrodita coronada, lo invadirá al instante». La fecha aproximada es de 735 a.C. y aquí lo he puesto con un signo de interrogación. Y otro vaso es el Inocoe de Dípilo, jarra para servir vino de un cementerio de Atenas que dice:
quien de todos estos bailarines toca ahora con más delicadeza, también está fechado hacia 740 a.C. Bueno, recientemente, excavaciones realizadas en Sindos, en Macedonia, y en Yagorá, en la isla de Andros, datan el período geométrico medio segundo y el geométrico tardío con bastante anterioridad, con 150 años más de antigüedad, 930-935 a.C., en base a una datación realizada con radiocarbono, con el método de carbono 14. Entonces, si la datación del período geométrico segundo y del geométrico reciente es anterior en 100-150 años, cabe preguntarse si no debemos ajustar la cronología del período geométrico, datando con mayor antigüedad el surgimiento de la polis, la ciudad-estado, la invención del alfabeto griego y la fundación de colonias griegas en la Magna Grecia en Italia. Bueno, finalizada la Edad Oscura ya entramos desde el 700 a.C. hasta el 480 a.C. en la denominada Grecia arcaica. En ella, la institución de los Juegos Olímpicos en el 776 a.C. proporciona ahora registros cronológicos seguros. En esta época se consolidan las ciudades-estado en Grecia, se practica habitualmente el deporte, al tiempo que se construyen los primeros templos en piedra. Los talleres cerámicos de exportación florecen, primero en Eubea, luego en Corinto y finalmente en Atenas. La representación humana en la escultura en piedra alcanzará un progreso muy importante. Surgirá la filosofía en la Jonia, florecerá la ciencia, separando la explicación mítica de la racional, el mito del logos. La aparición de la ley escrita, el nomos, en el mundo griego será un avance revolucionario que modificará para siempre la vida de las comunidades, superando así la arbitrariedad de la legislación oral tradicional. En la época arcaica floreció la poesía lírica griega, una expresión poética cantada, acompañada de música, con la lira, con la cítara y con danza, que floreció, decíamos, entre el siglo VII y V a.C. La poesía lírica trataba como tema los sentimientos personales, reflexiones y temas cotidianos, el amor, la muerte, la belleza, la política. Bueno, en la poesía lírica vemos como autores como Safo y Alceo, poetas en la que la poesía era para ser entonada por un solo cantante, o sea, monódica, usaron su dialecto eólico. Mientras que por la tradición ritual colectiva del mundo dórico, la poesía lírica coral utilizó siempre el dialecto dórico, independientemente del origen del poeta. Vemos como Alamán, nacido en Asia Menor, y Baquílides y Simónides, que eran jonios, no compusieron en su dialecto materno y usaron el dórico para poder expresarse en la poesía. Lo mismo sucede con Píndaro, que nació en Beocia, o sea que él hablaba un dialecto eolio, pero utilizaba en sus composiciones, sus famosas odas y epinicios, el dialecto dórico. Arquíloco, en cambio, es un poeta lírico que nació en la isla de Paros y usó en la poesía su dialecto, el dialecto jónico. En el dialecto jónico también escribió el famoso Solón de Atenas, escribió las conocidas elegías. Solón fue poeta, político, militar, reformó la Constitución de Atenas, integrando la ciudadanía a los sectores sociales más bajos, y en sus poemas utilizó el dialecto jónico. También usó el dialecto jónico Hecateo de Mileto, logógrafo, historiador, geógrafo, el primero en separar el pasado mitológico del histórico, lo que significó un paso crucial en el desarrollo de la historiografía. Es considerado además precedente de la geografía y de la cosmografía. Bueno, ¿qué hablar de la importancia de los filósofos presocráticos? El nacimiento del pensamiento filosófico en la Jonia. Usaron el dialecto jónico. Fueron los primeros pensadores occidentales en buscar explicaciones racionales al origen y el orden del universo, del cosmos, abandonando explicaciones místicas. Se centraron en la physis, la naturaleza, y la búsqueda de la arjé, el principio fundamental. Acá tenemos a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Anaxímenes, a Parménides, a Heráclito y a Pitágoras. Escribieron todos ellos en dialecto jónico. Terminado el periodo de la Grecia arcaica en 480 a.C., inicia el de la Grecia clásica y su lengua, el griego clásico. El griego clásico es un término con el que nos referimos en general al dialecto ático,
Es el momento del florecimiento de la Grecia clásica. El siglo V a.C. representa la edad de oro de la civilización griega. Se caracterizó por el máximo esplendor de Atenas bajo el gobierno de Pericles, el desarrollo de la democracia directa. Floreció el arte con las construcciones de la Acrópolis, el Partenón y la filosofía. Y luego de las guerras médicas hubo un periodo de paz de 50 años que llamamos la Pentecontesia, que fue un periodo de paz y prosperidad y avance cultural. Termina el siglo V a.C. con las guerras del Peloponeso que enfrentaron a Esparta con Atenas. En esta época también vivieron los famosos escultores Fidias, Policleto, Mirón, los grandes escultores de la Grecia clásica. El griego clásico, entonces, se refiere al término generalmente al dialecto que se usaba en Atenas, el dialecto ático para el período clásico, siglo V y siglo IV a.C., época en que se produjeron gran parte de la literatura, filosofía y ciencia occidental. Este griego clásico, el dialecto ático, también incluye a los distintos dialectos jónico y dórico. La importancia de estos textos fundacionales, que incluyen además de literatura, textos filosóficos y científicos, son fundamentales para la cultura occidental. En dialecto jónico tenemos la obra Los 9 libros de la historia, del famoso padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso, que narra el enfrentamiento de las guerras médicas entre griegos y persas. El dialecto ático entonces se habló en la región del Ática, tomó elementos del dialecto jónico y terminará imponiéndose como lengua literaria sobre los otros dialectos de la Grecia antigua. El dialecto ático tuvo 4 formas: el ático antiguo, el ático medio, el ático moderno y el ático nuevo. En el ático antiguo tenemos nada más y nada menos que la culminación artística de las grandes obras del drama griego, con Esquilo, Sófocles y Eurípides, los grandes dramaturgos que escribieron en el ático antiguo. También la comedia con Aristófanes y el segundo historiador en importancia de la historiografía griega, Tucídides, que historió el enfrentamiento entre Atenas y Esparta en las guerras del Peloponeso. Ellos también utilizaron en la escritura el ático antiguo. Mientras que en el ático medio tenemos un historiador como Jenofonte, que escribió las Helénicas, la continuación de la obra de Tucídides, y nada más y nada menos que a Platón, que abordó la ética, la metafísica, la política, y cuyo sistema filosófico es la base del idealismo occidental, influyendo a través del tiempo en el pensamiento cristiano, en la filosofía medieval y en la filosofía moderna. Después tenemos el ático moderno, en la cual tenemos la obra de los oradores atenienses más importantes, como Demóstenes, Esquines y Lisias, quienes han dejado grandes piezas de oratoria. También en ático moderno escribió Aristóteles, filósofo y científico considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Acá tenemos en pantalla el papiro de Derbeni, el libro más antiguo de Europa, que está datado en el 340 a.C. Fue encontrado en una tumba cerca de Tesalónica, en Macedonia, y es un rollo de papiro que contiene el comentario de un poema órfico. Se lo considera el manuscrito más antiguo de Europa, o sea, el libro más antiguo de Europa. Con la conquista de Alejandro Magno de Oriente, hablamos del período helenístico, el que se extiende desde su muerte en el 323 a.C. al 31 a.C., en una primera etapa. A esta misma lengua griega, llamada la koiné, la lengua común en la época de dominación romana, los especialistas le dan el nombre de koiné imperial, desde la asunción de Augusto como emperador en el 31 a.C. a la asunción de Teodosio el Grande en el 395 después de Cristo. Koiné entonces significa común, una forma más simple del griego clásico que facilitó a partir del periodo helenístico la comunicación entre los griegos y los pueblos no griegos conquistados, los llamados heleníyontes. La koiné helenística fue lingua franca en el Mediterráneo oriental desde el siglo IV a.C. al siglo VI después de Cristo. Prácticamente durante 1000 años fue como el inglés para nosotros, era la lingua franca. Nació esta lengua luego de las conquistas de Alejandro Magno en Oriente, de la fusión de dialectos, principalmente del dialecto ático. En la época helenística tenemos la fundación de nuevas ciudades en Oriente y en África. En Alejandría de Egipto, la fundación de la Biblioteca de Alejandría por Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro,
cuya función va a ser difundir la cultura griega. Tenemos que esta biblioteca, como centro cultural con sus museos y todas las instituciones asociadas, funcionó desde el siglo III a.C. al siglo IV después de Cristo, o sea, 700 años trabajando en la difusión de la cultura griega. Tenemos que considerar que en este periodo no solamente tenemos literatura, sino que la Koiné también expresaba el auge de la ciencia helenística, de la ciencia griega, con figuras como Aristarco de Samos, que trabajó allí en la biblioteca, astrónomo, matemático, el primero que propuso que el sistema solar era heliocéntrico. También Eratóstenes de Alejandría, que fue matemático, astrónomo, poeta y geógrafo, primero en calcular el diámetro y circunferencia de la Tierra. Otra personalidad fue Herón de Alejandría, ingeniero, matemático, realizó tratados de hidráulica, neumática, óptica y robótica. También Ctesibio, ingeniero hidráulico y matemático, escribió el primer tratado científico sobre el aire comprimido, inventó la bomba de agua, bombas neumáticas, incluso cañones y la elasticidad del aire. En este periodo vivió en Sicilia, en Siracusa, Arquímedes, físico, ingeniero, inventor, astrónomo, matemático, realizó avances en física, en hidrostática y en estática. Y también a Euclides, matemático y geómetra, considerado el padre de la geometría, y su obra Los Elementos, en 13 tomos, compiló los conocimientos matemáticos existentes en la época. De esta misma época, antes de Cristo, en el periodo helenístico, tenemos la primera computadora de la humanidad, una computadora analógica, que es el mecanismo de Anticítera, encontrado en un naufragio en el sur del Peloponeso. Era un sistema de engranajes que realizaba cálculos astronómicos de forma mecánica y mostraba el movimiento de los planetas conocidos, seguía calendarios lunares y solares, mostrando el día del año y las fases lunares. Pronosticaba además eclipses solares y lunares. Esta Koiné es además la lengua en que fueron escritos el Nuevo Testamento, la Septuaginta, el Antiguo Testamento traducido, y los escritos de los padres de la Iglesia. La Koiné tardía preservó las fuentes del cristianismo, siendo usada en la teología cristiana por los padres de la Iglesia y en la literatura contemporánea, por ejemplo, en Clemente de Alejandría, Juan Crisóstomo y Atanasio. Ahora pasamos a una nueva etapa, el griego medieval. ¿Qué es el griego medieval o bizantino? Es la fase de la lengua griega desarrollada durante el Imperio Romano de Oriente, del siglo V después de Cristo al siglo XV. 1000 años de lengua. Evolucionó desde el griego koiné, desde la koiné tardía influenciada por el latín, con cambios en el léxico y en la sintaxis, y ya desde este momento empieza a producirse el fenómeno de la diglosia, dos lenguas. Va a haber una lengua escrita, la koiné, que es la lengua literaria, y otra lengua hablada, más vulgar o vernácula, que presenta ya cambios en el léxico y en la sintaxis. El griego medieval tuvo una trascendental función que fue preservar durante 1000 años la cultura clásica griega. Acá vemos una página de la Ilíada, datada en el siglo V o siglo VI después de Cristo, que se usaba con fines didácticos en las escuelas. Tenemos un griego bizantino vernacular, en un primer periodo entre el 395 al 1100, en que escriben autores de crónicas históricas, como los cronógrafos Ioannis Malalas y Teófanes el Confesor. También tenemos obras de autores de hagiografías, vidas de santos, autores como Ioannis Moscos y el obispo Leontios. Próxima. En un segundo periodo de este griego bizantino vernacular, tenemos un poema épico de un héroe bizantino que es Digenis Acritas, los poemas de Mijail Glikas y los de Teodoro Pródromos. Ya en el siglo XII, la crónica de Morea, que es el relato de la conquista del Peloponeso por los francos, pero que está traducida al griego y podemos en él ver la lengua que se usaba en esa época. Y también novelas caballerescas como Livistros y Rodamni, Calímacos y Grisorroi, Veltandros y Grisanja. Ya hacia finales de la Edad Media tenemos la personalidad de Varlaam de Seminara. Hay que recordar que en el sur de Italia durante muchos siglos se habló el griego porque fue provincia bizantina, se conservaba el habla griega en Calabria y en Apulia. Varlaam de Seminara escribió obras teológicas, filosóficas, astronómicas y matemáticas, y sus discípulos fueron Petrarca y Boccaccio.
Los grandes escritores italianos fueron sus discípulos y sin duda la personalidad de Barlaam contribuyó al fortalecimiento de la corriente que dio origen al Renacimiento italiano. Otra personalidad también del sur de Italia fue Leontios Pilatos, un erudito griego de Calabria y uno de los primeros promotores de los estudios griegos en Europa occidental. Tradujo y comentó obras de Eurípides y Aristóteles, incluyendo la Odisea y la Ilíada en latín. También fue profesor de griego. En 1453 se produce la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, desaparece Bizancio y que había sido 1000 años de cultura griega. En ese momento hay sabios bizantinos que emigraron a Italia, algunos ya habían emigrado algunos años antes de la caída de Constantinopla, pero especialmente luego de la caída en 1453 emigran llevando consigo textos griegos clásicos y el conocimiento directo de la cultura helénica, lo cual fue crucial para el humanismo y el Renacimiento, reviviendo el interés por la lengua y la filosofía griega en universidades como Florencia, Roma y Ferrara, traduciendo obras fundamentales de Platón y Aristóteles. Cabe mencionar aquí los nombres de Emanuel Chrysoloras, Teodoros Gallis, Ioannis Argyropoulos, Dimitrios Chalkokondylis, Georgios Plithon Gemistos y Vasilios Bessarion. Ahora sí llegamos a los inicios de la koiné neohelénica, del griego que hablamos hoy en día, y tenemos sus raíces más antiguas, podríamos decir, en escritos como los de Nikolaos Sofianos, un gramático y cartógrafo griego del Renacimiento. Es el primer autor conocido de una gramática de griego moderno, publicada en la isla de Corfú en 1540. Además, su mapa de la península griega fue muy utilizado en el siglo XVI. Es considerado el pionero de la traductología griega. O sea que tenemos la primera gramática, año 1540, del griego que llamamos koiné neohelénica. Tenemos también ejemplos de literatura de esa época en la isla de Creta, que estaba bajo dominio veneciano, como Erofili, una obra teatral de Giorgio Hortachis, que es la más famosa de la literatura cretense del período veneciano, y es una tragedia ambientada en la Grecia antigua que explora temas de amor y de espíritu. También tenemos el Erotócritos, del autor Vincenzo Cornaros, una epopeya romántica compuesta en dialecto cretense. El tema es el honor, la amistad, el rango social y la valentía. Vemos entonces cómo tenemos en este periodo de la dominación veneciana de Creta una obra teatral y una epopeya escrita en dialecto cretense. Los dialectos, según los estudiosos, nacen en el periodo bizantino y se clasifican, según algunos autores, en dos grupos. Un grupo occidental, que serían los dialectos del sur de Grecia, los peloponésicos, los de Grecia central y del norte, Tesalia, Macedonia, Tracia, las islas Cícladas, Creta, Calabria y Salento. Otro grupo oriental incluiría las islas del Dodecaneso, la isla de Quíos, Icaria, la isla de Chipre y Asia Menor. Aparte, un dialecto es el chacónico que se habla en Esparta, que desciende del dorio antiguo. Otra clasificación de dialectos griegos fue realizada por André Mirambel, que es un especialista en griego, lingüista griego muy importante. Clasificó los dialectos neohelénicos en septentrionales y meridionales y también en un grupo de dialectos sudorientales, que son los hablados en el Dodecaneso. También existen los dialectos griegos hablados en Asia Menor hasta 1923, cuando se produjo la caída de Esmirna y luego el gran intercambio de poblaciones, la gran emigración de griegos que vivían en el Imperio Otomano. Se hablaban entonces en la costa la koiné neohelénica, con gran cantidad de población griega, sobre todo en la zona de Esmirna y de Constantinopla. En el Mar Negro, al norte, el dialecto póntico y en el centro de Anatolia, el capadocio. Eran los tres dialectos que se hablaban entonces en la actual Turquía, lo que fue el Imperio Otomano hasta 1923. Bueno, y en el sur de Italia, desde la época bizantina y antes, en la época de la Magna Grecia, se habló siempre el griego. Fue provincia bizantina durante muchos siglos. Petrarca decía, ¿quieren aprender griego? Vayan a Calabria. Ahí estaban los monasterios basilianos y los pueblos en que se hablaba y estudiaba el griego. Los dialectos griegos de Italia son el grecánico, que se habla actualmente por muy pocos hablantes en Calabria, y el grico, que es otro dialecto griego de la zona de Salento, en la Apulia. Ambos dialectos fueron investigados por Gerald Rolfs, un lingüista alemán,
que encontró indicios de que el griego del sur de Italia, que se habla actualmente, desciende directamente de la lengua hablada originalmente por los colonos griegos de la Magna Grecia, sobre todo del dialecto dórico. Rawls publicó 2 diccionarios completos de estos dialectos, tanto para la zona de Calabria como para la zona del Salento. Ahora sí nos vamos a ocupar entonces de la figura de Dionisio Solomos, el poeta nacional de Grecia, por quien conmemoramos hoy el Día Internacional de la Lengua Griega. Nacido en la isla de Zakynthos, escribió poesía tanto en griego como en italiano. Fue el primer poeta de la Grecia moderna en mostrar las capacidades del griego hablado, el griego demótico, separándose del estilo purista y cultivando la lengua vernácula. Es el autor además del himno a la libertad, el himno nacional de Grecia. Otra figura importantísima para la lengua, la koiné neohelénica, el griego moderno, fue Adamantios Korais, un erudito griego que sentó las bases de la literatura griega moderna, y sus actividades colaboraron en el camino de la guerra de la independencia de Grecia y paralelamente al surgimiento de una forma purificada de griego conocido como Katharébousa. Su influencia en la lengua y la cultura griega moderna han sido comparadas con la de Dante en la lengua italiana y las de Martín Lutero en la lengua alemana. La Katharébousa es una forma purista y arcaizante del griego moderno, creada en el siglo XIX para purificar el idioma de influencias extranjeras y acercarlo al griego antiguo, sirviendo como lengua oficial del Estado griego hasta 1976. En 1976 fue reemplazada por el griego demótico, aunque ambos se fusionaron para formar el griego moderno estándar actual. Habitualmente se suele confundir la dimotiquí o lengua demótica con la lengua estándar actual. La lengua estándar actual es una variante de la demótica, de la lengua dimotiquí, enriquecida con numerosos elementos cultos de la Katharébousa. ¿Qué fue la cuestión lingüística? La cuestión lingüística griega fue una larga disputa en Grecia sobre si el idioma oficial debía ser el popular demótico o una versión culta y arcaizante, la Katharébousa. Un conflicto que generó el fenómeno de la diglosia, resolviéndose recién en 1976 con la oficialización del demótico, aunque el griego moderno hoy es una mezcla de ambas variedades, predominando el demótico. Existía una brecha entre el griego que la gente hablaba en la calle, el demótico, la dimotiquí, y una lengua escrita administrativa formal, la Katharébousa, inspirada en el griego clásico y antiguo, que se la consideraba más pura. Este debate se intensificó a fines del siglo XIX. Tenemos entre las figuras que participaron en el mismo a Ioannis Psiharis, defensor del demótico, que buscaba una lengua unificada y moderna para el pueblo. El lingüista francés André Mirambel, especialista en griego moderno y alumno de Ioannis Psiharis, describió los 5 diferentes niveles del griego usados aún en la década de 1930. Primero, la Katharébousa, que era la lengua oficial del Estado, se parecía al griego antiguo morfológicamente. Segundo, la Miktí, que mantenía la estructura de la Katharébousa, pero evitaba los rasgos más antiguos de la lengua culta. Fue la lengua aceptada en ese periodo mayoritariamente. En tercer lugar, la Kazomilumeni, que era básicamente dimotiquí, lengua demótica, pero tomaba préstamos de la lengua culta. Era la lengua utilizada por el periodismo y las clases medias cultas. Cuarta, la dimotiquí. El griego demótico era el idioma que hablaba la mayor parte de la gente en la vida cotidiana y fue la que se abrió camino hacia la poesía y la lengua científica. Y quinto, finalmente, la maliarí. Era una versión más extrema del griego demótico, una dimotiquí pura que fue propuesta en su momento por Ioannis Kondilakis, un poeta griego y sus seguidores a fines del siglo XIX. Vemos ahora grandes personalidades de la lingüística griega. Georgios Hagidakis, el primer y más importante lingüista de la Grecia moderna, estudioso del griego antiguo y medieval y también de la lengua moderna, fue el autor del léxico histórico de la lengua griega. Concluyó que los dialectos neogriegos derivaron de la koiné. En segundo lugar, Ioannis Psiharis, nacido en Odessa, profesor en París e impulsor de la lengua demótica. Famosa su obra Totaxídimo, mi viaje, del año 1888. Y fue Psiharis quien divulgó el término diglosia, el uso de 2 lenguas. Y tenemos en tercer lugar la personalidad de Manolis Triandafilidis, que fue filólogo,
catedrático de la Universidad Aristotélica de Tesalónica y que fue un importante representante del movimiento demótico en la educación en Grecia. Tenemos su famosa gramática neolénica del año 1941. Bueno, hay que hablar entonces de la riqueza de la literatura griega moderna, de la pléyade que tenemos de grandes autores. Mencionemos simplemente a Kostis Palamas, Ángelos Sikelianos, Nikos Kazantzakis, Nikos Engonopoulos y 2 premios Nobel de literatura, Yorgos Seferis y Odysseas Elitis, para que ustedes vean la cantidad de autores de importancia de la literatura griega moderna. Otros autores importantes fueron Andreas Karkavitsas, Konstantinos Kavafis, Andreas Embiricos del movimiento surrealista, Stratis Miribilis, Penélope Delta. Penélope Delta, importantísima en la cultura neolénica con sus libros de literatura infantil como formadora de conciencia nacional, y poetas como Nikiforos Bretakos y Giannis Ritsos. Bueno, y vamos a mencionar, para cerrar, la descollante figura de Georgios Babiniotis, que es el lingüista y filólogo griego contemporáneo más destacado. Babiniotis fue rector de la Universidad de Atenas y ministro de Educación y Cultura de Grecia. Es el autor del Diccionario de Griego Moderno, entre otras tantas obras. Para Babiniotis, el griego no es solo una herramienta, sino un sistema de valores fundamental que encarna la historia, la cultura y la propia civilización europea. Refleja conceptos de la filosofía antigua, moldea el pensamiento moderno al tiempo que destaca su riqueza y potencial de expresión interna de la lengua. En su opinión, la lengua griega es la máxima expresión del pensamiento humano. Muchas gracias por haber asistido a este pequeño evento para festejar el Día Internacional de la Lengua Griega.